Vamos a abrir las escrituras en el libro de Esdras. El libro de Esdras, ahí en el capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Voy a esperar que todos tengan la palabra abierta en ese capítulo para que juntos hagamos una lectura. Vamos a leer todo el capítulo 7, aunque no lo vamos a estudiar todo, pero necesitamos esta mañana leerlo todo para tener el contexto de lo que vamos a estar considerando. Bueno, ¿ya todos lo tienen? Muy bien, dice así la palabra en Esdras capítulo 7. Pasadas estas cosas, perdón, se me olvidó ponerme los segundos ojos. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Isías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Y quiero recordarles que no es que Esdras tenía todos estos padres, ¿no? Es la manera bíblica de hablar de los, ¿cómo se dice? De los ancestros, gracias, de Esdras. Y su primer ancestro era Aarón, el primer sacerdote, ¿cierto? Muy bien, sigamos, versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Subrayen esa palabra diligente si no tienen problema en marcar sus Biblias. Diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Imagínense, le dio el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Esa expresión es muy linda, ¿no? Estaba con él la buena mano de Dios. Versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Subrayen aquí otra palabra si quieren. Escriba versado en los mandamientos de Jehová. Versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Qué generosidad, ¿no? Podía llevar todo el dinero que encontrara para Jerusalén. Versículo 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén.
Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca ser de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. 19. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. ¿Cómo les parece? Todo lo que él pidiera se le podría dar, o se le tenía que dar. Versículo 22. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, y 100 batos de vino, y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Toda esta gente no pagaba impuestos, eran exentos de impuestos. Versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Capítulo 8 menciona quienes subieron con Esdras. Tomaron el cuadro. Habían pasado 70 años para el pueblo de Israel de estar cautivo en Babilonia por causa de su desobediencia. Después de estos 70 años, Dios actúa en el corazón de 3 reyes: el rey Ciro, el rey, ahora se me olvidó el otro, el rey Artajerjes, y ¿cuál era el rey que estaba con Daniel? Se me olvidó ahorita el nombre, no lo anoté. 3 reyes habían pasado que habían estado teniendo en cautiverio al pueblo de Israel, y Dios cambió el corazón de ellos y ahora le dio libertad al pueblo de Israel para regresar a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo. Y no fue fácil, había muchos enemigos alrededor de Jerusalén y de Judea que estaban en contra de ese propósito. Sin embargo, Dios levantó 2 hombres que usó grandemente para ese retorno del pueblo de Israel, para un avivamiento en el pueblo de Israel, y fueron Nehemías y Esdras. Y miren la generosidad con la que este rey Artajerjes recomienda a Esdras, una generosidad muy grande. Tenía la libertad de usar prácticamente todos los recursos del reino. Además, en los versículos 6 y 9 encontramos unas frases muy claras. Dice que la buena mano de Dios estaba con Esdras. Dios estaba respaldando esto. ¿Cuántos de ustedes oraron al comenzar este año pidiendo que todo les fuera mal? ¿O cuántos oraron esta mañana? Señor, quisiera que hoy cayera una lluvia bien fuerte y tuviera un accidente antes de llegar a la iglesia. Nadie ora de esa manera, ¿cierto?
siempre estamos procurando que nos vaya bien y hacemos todo lo posible porque las cosas funcionen perfectamente. Los que no conocen al Señor usan muchos recursos de todo tipo para procurar que las cosas vayan muy bien, ¿cierto? En Colombia, cuando empieza el año, el 31 a las 12 de la noche, la gente hace muchas cosas para tratar de asegurar que este año les vaya muy bien. Supongo que aquí hacen muchas cosas también, ¿no? Allá salen corriendo con maletas, dando vueltas alrededor de las casas. Es muy chistoso ver a la gente corriendo a la medianoche con sus maletas. Otros se tragan 12 uvas para la buena suerte y muchas cosas más. Ayer con mi esposa tuvimos mucho tiempo libre y vimos la televisión un rato y me sorprendió ver un programa donde ahora, ¿cómo se llamaba el programa? Era algo, cada uno tiene su santo o algo así, y estaban hablando de cómo unas familias estaban pidiendo la ayuda de una virgen, se me olvidó el nombre, para que la virgen resolviera las cosas. Y en el programa se ve que la virgen resuelve todas las cosas. Pero ¿saben qué me sorprendió? Nunca lo había visto en estos primeros 57 años de mi vida. A la virgen a la que estas personas en el programa estaban clamando era una virgen que estaba crucificada. Yo nunca había visto cosas semejantes. Sé que la virgen toma el lugar en muchos contextos, el lugar del Señor Jesús, y en otros contextos es la intercesora, pero nunca había visto una virgen crucificada. O sea que ya ni es necesario que el Señor sea crucificado. ¿Todo por qué? Porque estamos procurando que nos vaya bien y hacemos las cosas para que nos vaya bien. Voy a hacer una aclaración aquí. No quiero predicar un mensaje del Evangelio de la prosperidad, pero sí vamos a hablar de que todo nos vaya bien desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista nuestro. Que todo nos vaya bien para hacer la voluntad de Dios y servirle en una manera que Él sea glorificado. ¿Me hago entender? Usamos mucho la expresión en Colombia, valga la pena o vale la pena. Aún entre nosotros como misioneros que trabajamos para alcanzar los grupos étnicos, hablamos de trabajar para el Señor y hacer las cosas bien de tal manera que valga la pena. Hoy en día esa expresión para mí la estoy dejando a un lado, porque cuando hablamos de valga la pena, estamos enfocando en nosotros mismos, en que nuestros esfuerzos produzcan los resultados que nosotros consideramos que son buenos. Estoy cambiando por una frase un poco más significativa: hacer las cosas de una manera que sean dignas del Señor. Es muy diferente, ¿cierto? Que sean dignas del Señor. Y a veces las cosas que hacemos nos cuestan mucho trabajo. Pueden resultar o dar resultados que nosotros no calificaríamos como buenos, como agradables, pero todavía pueden ser dignos del Señor. ¿Me hago entender? Escuché de una misionera que fue muy maltratada en África y en alguna ocasión le pidieron compartir su testimonio en una universidad en los Estados, y antes de llegar al salón de reuniones escuchó a algunos jóvenes hablando de ella, diciendo: hoy nos va a hablar una señora que siempre está llorando, siempre está quejándose, pero nos toca escucharla. Cuando llegó el tiempo de compartir, ella se paró al frente y dijo: yo sé que algunos de ustedes han hablado de que yo voy a hablar de las tristezas y los dolores de mi vida. Y sí, ha sido muy triste y difícil mi vida. Ella contó que estando ahí en uno de esos países complicados de África, tratando de hacer la obra misionera, llegó un grupo rebelde y tomó control del pueblo y robaron muchas cosas, maltrataron a muchos, y a ella y otras mujeres las tomaron, las retuvieron y las violaron. Y ella dijo: si ustedes me preguntan que cuando yo fui violada eso valió la pena, tuvo sentido, yo les digo que no valió la pena, no tuvo sentido.
Pero si ustedes me preguntan si eso que pasó en mi vida fue digno del Señor, tengo que responderles con toda confianza que sí fue digno del Señor. Y estaría dispuesta a pasar por eso y por mucho más si eso le trae la gloria al Señor. Eso me ha hecho pensar. ¿Estoy pensando en cosas que valen la pena o estoy tratando de hacer cosas que le traen la gloria al Señor? Entonces, lo que vamos a ver esta mañana, estamos hablando de por qué a Esdras le fue bien, le fue demasiado bien. Y vamos a encontrar aquí en la escritura que es efectivamente, ya lo leímos, la buena mano del Señor estaba con él, el Señor estaba respaldándole, se agradó de él. Pero tenemos que ver también que Esdras tuvo una parte en el por qué Dios le respaldó de esa manera y por qué este rey fue tan generoso con él. Y lo encontramos en el versículo 10. En el versículo 10 hay tres razones, yo lo llamo tres disciplinas en la vida de Esdras, que fueron la razón por las que Dios le respaldó tanto y porque le fue tan bien. Y yo creo que esas razones, aunque ustedes van a decir, hermano Juan, eso lo sabemos, pero como dijo el apóstol Pablo, a mí no me es molesto el repetir las mismas cosas. Y para nosotros, él dijo, para vosotros es seguro. Hermanos, estas tres disciplinas son críticas en la vida de un creyente y son claves para que el Señor tenga la libertad de bendecirnos y de usarnos para su gloria. ¿Qué dice el versículo 10? Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas. Pero miremos primeramente, hermanos, cuando habla aquí la palabra del corazón, ¿de qué está hablando? En nuestro contexto latino y occidental, cuando hablamos del corazón, hablamos de las emociones, ¿cierto? Nos alegramos con el corazón, nos entristecemos con el corazón. Y yo ahorita estoy convencido por una experiencia que tuve que parece que el corazón sí tiene que ver con las emociones. Tengo marcapaso hace 12 años, 13 años. Y cuando me pusieron el marcapaso, después de poner el marcapaso, tuvieron que hacer unos procedimientos, se llaman ablaciones, dentro del corazón para quemar literalmente algunos nervios que estaban pasando la corriente en el tiempo que no debía. Hermanos, es el dolor más fuerte que yo he sentido en mi vida, un dolor del corazón, literal. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Después de salir de la sala de cirugías, ya estando en el cuarto de espera, mi esposa me estaba acompañando, empecé a sentir una tristeza y empecé a llorar como un niño chiquito. Y mi esposa me decía, pero papi, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No sé. Y simplemente lloraba como un niño, pero sospecho, y no tengo las pruebas científicas para probarlo, pero yo creo que el corazón tiene algo que ver con nuestras emociones. Pero hermanos, cuando aquí la escritura dice que Esdras había preparado su corazón, no está hablando del corazón físico, no está hablando de las emociones, está hablando de la mente. En el contexto hebreo no se habla tanto de amar con el corazón. Un joven hebreo no le diría a su novia, a su amada, no le diría te amo con el corazón. Probablemente le diría te amo con las entrañas, te amo entrañablemente, con el estómago, con los riñones, con el hígado. No suena tan bonito, ¿no? Pero ese es el contexto hebreo. En nuestro contexto suena bonito el corazón, pero el corazón no es tan bonito tampoco. Pero ya lo hemos mitificado en ese sentido. Cuando la escritura dice que Esdras había preparado su corazón, está diciendo que había preparado su mente. Esa parte de nuestro ser con la que pensamos,
con la que analizamos, con la que razonamos. Esdras se había disciplinado para poner en su mente las cosas que Dios quería que él pusiera, y de esa manera poder honrar al Señor. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista no está diciendo ahí que él se ha emocionado con los dichos de Dios, que ha saltado de alegría, aunque sí lo hacían. Pero en ese contexto particular lo que está diciendo era que había memorizado las Escrituras, había puesto porciones del consejo de Dios en su mente para entenderlo y para todo lo demás que vamos a ver acá. Hermanos, también Romanos 12:3, ¿recuerdan lo que dice? Debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo? Poniendo la palabra de Dios en nuestra mente. Entonces, tenemos eso claro. Cuando Esdras dice aquí que había preparado su corazón, está hablando de una disciplina de preparar su mente para enfocarse en estas tres áreas que vamos a ver. Esdras había tomado la firme decisión en su mente de inquirir la palabra de Dios. Es el término que usa en la Reina Valera del 60. En otras palabras, de escudriñar, de analizar las Escrituras. Este inquirir es sinónimo de escudriñar. Escudriñar tiene que ver con, dentro de un paquete de muchas cosas, escarbar y ir al fondo para encontrar lo valioso. No sé si están familiarizados con los buscadores de oro. Ahí en Colombia tenemos muchas minas de oro y muchas minas ilegales. Y uno puede encontrar la gente en las riberas de los ríos con unos platos más o menos de este tamaño, y recogen la arena, le ponen agua y mercurio, y lo ponen ahí y empiezan a moverlo, y poco a poco va saliendo la arena y encuentran los granitos de oro, y toman horas, a veces días, meses enteros para encontrar unos gramos de oro. Ese es el sentido de inquirir, de buscar, de examinar. Eso fue lo que hizo Esdras con la palabra de Dios. Yo creo que a Esdras no le pasaba como a veces nos pasa a algunos de nosotros. Hermanos, ¿de qué predicó el hermano Juan en el culto el domingo? Hermano, fue una predicación muy buena, muy bonita. Sí, pero ¿de qué se trataba? Hermano, era muy padre la predicación, muy chida, pero no me acuerdo. Sin embargo, era muy buena. Yo creo que Esdras no era de ese estilo, que llegaba la palabra y, como decía el hermano en la escuela dominical, la compraba simplemente. No, él investigaba, analizaba. Hermanos, necesitamos desarrollar la disciplina de escudriñar la palabra, de estudiarla, de indagarla para entenderla, para poder explicarla, para poder responder a lo que otros a veces nos preguntan de la palabra. Yo temo que a veces como creyentes, a medida que pasan los años, nos volvemos un poco profesionales de la vida cristiana, y a veces hacemos nuestros tiempos devocionales por rutina o porque nos toca, y en algunos casos algunos lo hacen como una forma de manipular a Dios. Algunos dicen: Señor, yo voy a hacer el devocional, voy a estudiar la palabra, pero tú me das trabajo, pero tú me das salud. Algunos se atreven en estos días a hablar de hacer pactos con Dios. Yo hago el pacto de hacer esto, Señor, de estudiar tu palabra y meterme profundo en ella, pero tú haces cosas para mí. A propósito, un paréntesis aquí, no lo voy a cobrar. Los pactos es un
tema que hoy en día en iglesias de muy mala doctrina están explotando grandemente. Están pidiendo a los hermanos que vienen a la iglesia a hacer pactos para conseguir cosas de Dios. Hermanos, los pactos se hacían entre dos personas del mismo nivel, de la misma capacidad económica, de la misma reputación. No se hacían pactos entre dos personas de diferente capacidad. Y tenemos la evidencia con Abraham. Cuando el Señor quiso hacer el pacto con Abraham, recuerdan que pasó un tiempo largo. Abraham preparó los altares, partió el sacrificio en dos, lo puso ahí, prendió el fuego. Pero cuando llegó la hora de sellar el pacto, ¿ustedes recuerdan lo que pasó? A Abraham le vino un sueño fuerte, como un adormecimiento, y ahí entre sueños pudo ver una antorcha que pasaba en medio de los dos altares. La evidencia es que solo Dios selló ese pacto, porque Abraham no tenía con qué responder a ese pacto. El pacto davídico y otros pactos que se mencionan como base para animar a la gente a hacer pactos con Dios, siempre fueron pactos unilaterales del lado de Dios. Con Dios podemos hacer votos, ¿sí? Votos en el sentido de comprometernos a honrarle, a servirle, a hacer algo para Él, pero no manipulándole a Él y esperando que Él se rebaje a nuestra posición para hacer lo que nosotros queramos. Entonces, lo he mencionado, hermanos, porque algunos aún se atreven a querer hacer pactos con Dios a través del estudio de la palabra para ganar beneficios personales. Entonces, hermanos, ya tenemos la primer disciplina de por qué le iba a Esdras bien y por qué él fue bendecido y por qué honró al Señor, porque él había preparado su mente para escudriñar las Escrituras profundamente, para entenderlas, para saborearlas en su esencia y saber cuál era el consejo de Dios. ¿Qué fue la segunda cosa que hizo Esdras, que Dios usó como razón para bendecirle? Para cumplir la palabra de Dios. Esdras no solamente se comprometió en su corazón a estudiar la palabra y volverse un erudito. Y si notaron que varias veces en el capítulo se menciona de él que era erudito, que era versado en la ley de Dios. Era un hombre que tenía un conocimiento profundo del consejo de Dios. Pero no solamente eso. La Escritura dice que él también puso en práctica lo que aprendió del consejo de Dios. Él aprendió en su vida diaria, antes de buscar el consejo del hombre, antes de buscar el sentido común, antes de buscar el consejo de sabios humanos, él aprendió a ir a la palabra de Dios para buscar las respuestas, para buscar las soluciones, para buscar la guía. Esdras no usó la palabra de Dios como algunas la usan, como un horóscopo. ¿Sí han escuchado de personas que abren las Escrituras para buscar qué Dios quiere de mí? Pero solamente se enfocan en aquellos pasajes que les son de su gusto, de su provecho, de su interés. No, el consejo de Dios necesitamos verlo todo y completo y aprovecharlo en toda su extensión. Hay una historia, yo no sé si realmente pasó, de una persona que usaba la Escritura de esa manera. Tenía la pereza de escudriñar las Escrituras, entonces lo que hacía simplemente en la mañana era abrir la Biblia en cualquier parte y señalar el primer versículo donde quedara su dedo. Y lo que leía ahí, él decía, eso es la voluntad de Dios para mí hoy, sin tomar el cuidado de escudriñarla. Bueno, un día apuntó a Mateo 27:5. ¿Ustedes saben lo que dice? Y Judas fue y se ahorcó. Y este hermano dijo, no puede ser que Dios quiera eso para mí. Volvió a cerrar su Biblia, volvió a abrirla y apuntó, y ahora encontró Lucas 10:37. Ve tú y haz lo mismo.
Salió más frustrado todavía. No, Señor, esto no puede ser tu voluntad. Volvió a abrir la escritura, en otra parte señaló y dio con Juan 13:27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Espero, hermanos, que ninguno de nosotros tengamos esa práctica tan terrible de escudriñar las escrituras o de solamente enfocarnos en aquellos pasajes que nos dicen lo que queremos escuchar. No, hermanos, necesitamos escudriñar las escrituras en toda su extensión, conocer todo su contexto. Somos privilegiados los que hemos venido siendo enseñados a través de la enseñanza de fundamentos firmes, ¿cierto? De poder ver las escrituras en un orden cronológico, viendo cómo el Señor cuenta la historia de la salvación desde su punto de vista en una manera ordenada. Por lo menos ahí debemos empezar para escudriñar las escrituras. Algunos dicen, pero hermano, ahí dice que era la ley de Dios. Y la ley es pesada, estamos en la gracia, ya no tiene que ver con nosotros. Cuando se usa aquí el término ley, no está hablando solamente de los mandamientos, está hablando de todo el consejo de la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios no es una carga para nosotros. Y más ahora que somos hijos de Dios y estamos bajo la gracia. Hermanos, somos libres en Cristo. Lo paradójico de las escrituras es que quien quiere hacerse libre necesita hacerse esclavo de Dios. Y cuando somos esclavos de Dios, ahora tenemos verdadera libertad. La libertad que nadie más puede darnos. La libertad que el Señor Jesús compró para nosotros en la cruz. Hermanos, entonces podemos ir a las escrituras. Desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis y escudriñar la escritura y estudiarla y entenderla y encontrar dirección para nuestra vida hoy, porque es aplicable y no importa la cultura donde estemos. La palabra de Dios es supracultural. Las culturas tienen que someterse a la palabra de Dios, a los principios bíblicos, para que tengan esperanza de vida eterna. Entonces, hermanos, necesitamos creerle al Señor y creer a su palabra. No solamente escudriñarla, pero ponerla en práctica. Me fascina mucho el Salmo 1. ¿Recuerdan el Salmo 1? ¿Alguien lo sabe de memoria? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ustedes conocen el resto. Qué bendición, ¿no? Cuando un varón, y pues ahí habla del varón, pero se aplica a todos nosotros como creyentes. Cuando la palabra de Dios es nuestra fuente de dirección, hermanos, entonces podemos vivir una vida digna del Señor, haciendo lo que le honra al Señor. Salmo 119, no lo vamos a recitar de memoria ahorita, pero cuántas cosas dice el Salmo 19 de la bendición que es andar en la luz o a la luz de la palabra de Él. Uno de los versículos que más recordamos del Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin embargo, hermanos, a veces tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero seguimos endeudándonos. ¿Qué dice la palabra en cuanto a las deudas? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y podemos discutir del tema, ¿cierto? Pero hay deudas buenas. Claro, hay deudas legítimas, hay deudas que son respaldadas legítimamente. Pero hay muchas deudas en las que incurrimos solamente por el afán de tener las cosas ya porque las quiero ahora. Y no hemos hecho el suficiente ahorro, la buena administración de los recursos que Dios nos ha dado. O no hemos proyectado con responsabilidad las finanzas. Y es muy lamentable ver hermanos en Cristo endeudados, y algunos hasta en la cárcel, pagando porque se metieron en deudas ilegítimas, cuando la palabra dice que no debemos endeudarnos. La palabra dice que debemos
honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Pero ¿cuántos hijos están andando en desobediencia a sus padres, haciendo cosas que traen dolor a sus padres, que traen tristeza a sus padres, y se llenan de argumentos? Es que tengo derecho a ser feliz, es que mi papá o mi mamá es un dinosaurio, él quiere que hagamos las cosas como se hacían hace 100 años. Pero ahí están los padres, Dios usándoles para nuestra protección, para nuestra guía, para nuestra bendición. Y hermanos, si ustedes miran con cuidado, no hay excusas para no honrar a los padres. Me gustaría tener tiempo para contarles algunos buenos testimonios de hermanos que decidieron honrar a sus padres y cómo el Señor les ha respaldado y les ha bendecido, aún a padres incrédulos. Hay otros que dicen, bueno, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero sabe, yo puedo hacer negocio con ese incrédulo y de pronto darle buen testimonio y atraerle al Señor. Y otros chicos o chicas dicen, sabe, yo puedo tener una relación de noviazgo con un incrédulo, porque quizá él o ella va a venir al Señor. Quizá el Señor me use para la bendición de esa persona. Eso es como jugar a la ruleta rusa. Lo más probable es que no va a salir bien, porque la palabra dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y nos da algunas comparaciones. Es como unir al creyente con el incrédulo, como unir a Cristo con Satanás. No encajan, no es posible que estén en compatibilidad. Hermanos, hay otros que dicen, bueno, la Biblia dice que hay que perdonar. Y el Señor le respondió a Pedro que no tenía que perdonar 7 veces, sino 70 veces 7. Y perdonar implica tomar la responsabilidad por la deuda, liberar al otro de la deuda y no cobrarle más. Y no seguir insistiendo en cobrar más. Y hay ofensas que son muy graves. Sin embargo, el Señor dice, debemos perdonar así como Él nos perdonó. Sin embargo, en muchos de nuestros contextos cristianos, seguimos insistiendo en cobrar la deuda de la persona. Pasan días, meses, años en que no hablamos con alguien porque es que me ofendió. Y a veces ni recordamos cuál fue la ofensa, pero seguimos enojados sin perdonar a la persona. Y no quiero hacer un estudio de cada uno de estos temas, solamente para ilustrar cuán distante a veces está lo que sabemos de la palabra y lo que hacemos de la palabra. ¿Qué tal el orar, hermanos? Me gustan mucho los tiempos de oración, son muy necesarios. Pero mirando yo las escrituras, encuentro que la escritura no habla de programa de oración. ¿Ustedes han notado? La escritura dice orad sin cesar. El Señor no quiere programas de oración, Él quiere vidas de oración. Dios quiere que nosotros 24 horas al día estemos en contacto, en comunicación con Él. Otra vez repito, no estoy diciendo que no debemos tener tiempo de oración. Son necesarios, debemos congregarnos para orar. Muéstrenme una iglesia saludable y yo les mostraré una iglesia donde la mayoría de los miembros se reúnen para orar regularmente. Pero hermanos, el Señor nos pide algo mucho más. Es una vida de oración. La oración debería ser parte de nuestro diario vivir. Así como respiramos, así como hablamos y comemos, deberíamos orar. Sin embargo, a veces es la última cosa que hacemos. Es como el último recurso. Después que hemos intentado todo para resolver las cosas, debemos orar. Debería ser la primera cosa. Hermanos, y puedo extenderme en muchas otras cosas, donde hay una distancia entre lo que sabemos de la palabra y lo que hacemos. A Esdras le iba bien porque él no solamente tenía un conocimiento de la palabra,
pero porque él aplicaba a su vida lo que sabía de la palabra. Y en tercer lugar, ¿cuál era la otra cosa que Esdras hacía? Enseñaba la palabra. Hermanos, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. La gente necesita saber qué es lo que nosotros entendemos de la palabra. Y la gente necesita también saber cómo aplicar la palabra a su vida diaria. ¿Y cómo va a pasar eso? Solamente va a pasar en la medida que nosotros compartamos con otros la palabra, que compartamos nuestra experiencia de vida con el Señor, nuestra práctica de vivir con el Señor. Dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es un versículo que no vamos a tomar el tiempo para explicarlo completamente, pero profecía en el Nuevo Testamento habla de la enseñanza de la palabra, del compartir con otros el conocimiento bíblico. Y dice ahí que debe usarse conforme a la medida de la fe. En otras palabras, conforme a la capacidad y al conocimiento que nosotros tengamos, que el Señor nos ha dado. Uno no necesita ser un erudito o un maestro para compartir la palabra de Dios. Hermanos, con lo que el Señor nos enseña, con eso debemos estar listos y dispuestos a compartir con otros la palabra de Dios. Cuando eso no pasa, nos pasa lo del Mar Muerto. Ustedes conocen lo que pasa con el Mar Muerto, ¿cierto? El Mar Muerto recibe aguas, creo que es del río Jordán, pero no tiene ninguna salida. Y es el mar o se me fue la palabra. ¿Cómo? Gracias, exactamente estaba buscando. El cuerpo de agua que no tiene vida absoluta. Han estado examinándolo, algunos amigos míos que han ido dicen que es tan denso que tú con mucha dificultad puedes profundizarte en el mar. En noviembre del año pasado estábamos en Brasil y un hermano misionero con una humildad orgullosa nos contó que había estado en Brasil. No, era muy humilde el hermano. Y nos dijo que había traído una botellita con agua del mar Muerto. Y nos dio a probar una gotita de agua nomás. La pusimos en la boca, mi esposa y yo. Terrible. Ácido. Por unos minutos se quedó ese sentir de acidez en la boca. Una sola gotita. Y la razón, porque recibe, pero no da. Hermanos, yo creo que en nuestra vida puede pasarle exactamente lo mismo cuando tenemos tanto conocimiento del Señor, tanto de la palabra, pero no lo estamos compartiendo con otros. Cuando solamente lo dejamos para los pastores o para los maestros de escuela dominical, para los misioneros. Hermanos, esa tarea es de cada uno de nosotros. Y cuando lo hacemos, la bendición para los hermanos y para las personas alrededor se multiplica. Acabamos de pasar 2 fines de semana en Ciudad de México con los hermanos Oscar y Sharon y con Ken y Betty. Hermanos, qué semana tan rica. Para darles unas ideas, estuvimos en 2 estudios bíblicos. Mi esposa estuvo en un estudio bíblico. Compartí con los estudiantes, prediqué en las 3 iglesias los 2 domingos, 3 predicaciones los 2 domingos. Es agotador, pero delicioso. ¿Y saben cuál era una conversación frecuente de estos hermanos? No en la iglesia, sino en las casas, en las visitas que hicimos. Le preguntaba un hermano a otro: hermano, ¿y a quién le estás enseñando fundamentos firmes? Y el otro respondía: a fulano de tal, a fulano de tal. ¿Y en qué lección vas? Voy en tal lección. Yo voy en tal lección. Y la que más me impactó fue una hermana, se llama Estela, como mi esposa. Tiene unos 65 años.
vive en una colonia pobre, muchas veces tiene que caminar mucho porque no tiene recursos para el transporte. Y le estaba diciendo a mi esposa, mire, esta mujer yo la estoy discipulando, recuerden, 65 años, y la llevó al estudio de las damas. Y luego le mostró otras fotos en su celular a mi esposa. A esta mujer también le estoy discipulando, y a esta también, y a esta también. Hermano, yo quería quedarme en Ciudad de México, porque hay tantas oportunidades y los hermanos están tan animados, no solo yendo al culto los domingos en la mañana, y no solo a los estudios bíblicos formales, están compartiendo la palabra con muchas personas y aprendiendo. Y como digo, la hermana Estela no es profesora en el instituto, mucho menos es pastora. Eso sería una herejía en algunos contextos, ¿cierto? En el mío también. Pero está compartiendo la palabra. Y yo digo, con razón las iglesias están creciendo allí. Dios está salvando muchas personas y los hermanos están madurando. ¿Se me acabó el tiempo o me queda todavía? Un testimonio nomás. Fuimos para celebrar o despedir a una hermana que es parte del ministerio allá, en la casa de otra familia de la iglesia. Invitaron varias familias de la iglesia. Y después de tomar la comida del mediodía, espontáneamente los hermanos empezaron a contar sus testimonios de cómo habían llegado al Señor. 2 horas, uno tras otro, contando, fulano de tal me compartió, fulano de tal, fulano de tal. Ninguno escuché que dijera, llegué a la iglesia y en la iglesia me predicaron el evangelio. Un familiar, un amigo, alguien se acercó y me empezó a enseñar la palabra. Y hermanos daban razón de su fe con mucha claridad. Todo esto para decir, hermanos, lo que Esdras hizo es lo que nosotros necesitamos hacer. Y es enseñar a otros la palabra de Dios. Es la voluntad de Él. Y saben, las cosas nos van bien. Última cosa, misiones. Hermanos, yo no conozco una sola iglesia donde su principal enfoque sea misiones, que sea una iglesia que esté decayendo o que se esté muriendo. Cada iglesia que está involucrada en misiones, yo la estoy viendo crecer y desarrollarse. Nuestra iglesia enviadora, la iglesia donde nos congregamos en Bogotá, es una iglesia que empezó en una casa. Fue creciendo, compraron un teatro, los criticaron mucho porque era un teatro, decimos en Colombia, de mala muerte, donde pasaban cosas horribles. Compraron el teatro en un lugar bastante pobre, lo han venido arreglando y hoy en día la iglesia pasa de 300 miembros en un proceso de unos 12 años. Pero ¿saben qué me emociona de la iglesia? 50% de las entradas económicas de la iglesia van para misiones. Y la meta es llegar a 60%. A veces el comité de misiones tiene que prestarle a la iglesia para algunos gastos de la iglesia. Y lo cobran. Tienen que devolver. No quiero hablar solo de recursos económicos, ese no es el enfoque. Lo que quiero decir es que es una iglesia que está enfocada en que otros escuchen la palabra de Dios. Tanto ahí cerca como más allá. Entonces, hermanos, yo creo que la lección no es tan compleja, ¿cierto? A Esdras le iba bien porque había preparado su corazón, se había disciplinado en su mente para 3 cosas específicas: para escudriñar la palabra de Dios profundamente, no superficialmente, para ponerla en práctica en su vida personal, en su diario vivir, y para compartirla con otros, para enseñarla. Y la buena mano de Dios estaba con él. Ojalá que así sea con cada uno de ustedes, lo sea conmigo y lo sea con esta iglesia.